No se olvide, con amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo les amo a cada uno de ustedes y quiero lo mejor para ustedes. Y lo mejor para ustedes es que juntos marchemos hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Eso es lo mejor. Aleluya. No quiero que transitemos en esta vida meramente. No quiero que picotearnos en la migaja como gallinitas. Solo vista al piso, vista al piso, vista al piso. Cabecita agacha que hacia adelante. Nada de eso. Tonteras. Palabras tontas. Pseudo humildad. Eso es una mentira. De cabecita agacha y caminando adelante. Son tonteras. Usted no va caminando cabecita agacha. Usted no es gallina para que picotee y picotee la miseria, las migajas, las cosas de este mundo. Usted es como un águila. Amén. Usted tiene que levantar sus alas como las águilas y remontar su viaje hacia las nubes. Y cuando viene la adversidad, viene la tormenta, usted no se debe quedar picoteando aquí. Usted tiene que levantar sus alas como las águilas. Por eso el salmista dice, Salmo 121. ¿Cómo comienza ese salmo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Mi socorro. ¿Usted necesita ser socorrido? Yo sí. Yo sí. Ay, si no. Entonces cuando yo necesito del socorro de Dios, yo no me quedo lamentando, yo no me quedo picoteando, alzo mis ojos a los montes y digo, Señor, de ti viene mi socorro, de ti viene mi salvación, en ti espero, Señor. Usted es águila, no es gallina. Viva como tal. Aleluya. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Atención, discípulos de Jesucristo. Aquí les va palabra del Señor. Lucas capítulo 14, versos 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Cristo dice esto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Está un poco complicado? ¿Está un poco difícil ser discípulo del Señor? Y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto habla, y es una palabra fuerte, aborrecer, es una palabra fuerte, tener aversión, pero esto habla de la prioridad. Esto habla de la prioridad. Prioridad. Ven, Señor, y ocupa tu lugar. ¿Y cuál es el lugar que tiene Cristo dentro de nosotros? Esto es solo para los discípulos. Los creyentes aprendan y vean si les conviene ser discípulos de Cristo. Les digo desde ya que sí, porque eso tiene recompensa eterna. Aleluya. Lo otro es pasajero. Esa es la prioridad. Por si alguno no entendió, por si alguno no tenía claro qué significa ser discípulo de Cristo, qué implica ser discípulo de Cristo, hoy yo quiero que la voz de Cristo, su misma boquita, su misma boca preciosa, hermosa, llena de poder, llena de dulzura, llena de eternidad, llena de revelación del cielo, nos hable hoy. Y yo veo que la boca de Dios, la boca de mi Cristo, que es la boca del Padre, nos está hablando, me está hablando a mí. Y yo espero y ruego al Señor que te hable también a ti. Aleluya. Esta es la prioridad. 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 Sí, Señor, así es. Ven, Señor, y toma tu lugar. Sí, este es el lugar que le corresponde a Jesucristo dentro de ti, dentro de mí. Ese es el lugar. Primero que mi esposa, primero que mi esposo, primero que mis hijos, primero que mi trabajo, primero que mis deleites, primero que mi descanso, primero que todo. Amén. El primer lugar. Jesús.
Porque si Jesús ocupa el primer lugar dentro de nosotros, entonces, ¿qué hace Cristo? Ordena tu vida y la mía. Y entonces Jesús pone las prioridades en el orden correcto. Y dejamos de vivir ese desorden mental, ese desorden emocional y esa anarquía espiritual que muchos de ustedes están padeciendo. Con amor se lo digo, pero tengo que decirles con la verdad de Dios. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz. ¿Qué significaba la cruz de Cristo? ¿Qué significó su cruz? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y cargó esa pesada y odiosa cruz, horrible cruz de madera rústica. Las astillas le clavaban sus espaldas, le hacían daño en sus brazos, al punto de que no pudo llegar al Gólgota. No fue capaz porque era demasiado pesada, rústica, terrible, le causaba dolor, daño. Y entonces cayó al piso. Y José de Arimatea lo obligaron a cargar el resto del camino que le quedaba al Gólgota, su cruz. Ahora que conozco al Señor, todo me sale mal. Ahora que conozco a Cristo, que me he acercado a la iglesia, nada anda bien en mi casa. Antes todo andaba bien, claro que sí, porque antes los demonios te hacían arrurú. Y ahora el diablo es tu enemigo. Pero tengo que decirte algo. Más poderoso Aleluya. es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Entonces hemos de cargar esa cruz. Sí, Señor. La incomprensión, el dolor, la enfermedad, la carestía, la necesidad. Sí, Señor. Porque este mundo nos ha mal enseñado. Todo es placer, todo delicia, todo lindo, todo bonito, hijo de Dios, bolsillo lleno, lindo auto, hermosa casa. ¿Quién te dijo esas mentiras? ¿Quién te enseñó esas barbaridades? Pero tampoco significa, hijo de Dios, todo mal, todo feo, vivo enfermo, vivo problemado, vivo mal, peor de lo peor. Eso es una mentira del diablo. Los dos extremos son mentiras de Satanás. Así es, Señor. El Hijo de Dios ya va a saber cómo vive. El discípulo de Cristo es un hombre, es una mujer que vive llena de gozo, de paz, de delicia, de deleite. Es un hombre de fe, una mujer de fe, que confía y espera en Jehová. Es un hombre que ha aprendido a descargar toda su ansiedad, todo su dolor, toda su angustia, a descargarlo en la cruz del Calvario y a decirle: Señor, Señor amado, yo llevo esa cruz, pero esa cruz tú me ayudas a cargarla. Y tu cruz es liviana, no es pesada ni es dura, porque tú, Señor, la llevas. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos acá? Amén. Aleluya. Entonces, el discípulo de Cristo, la prioridad que Cristo nos enseña, estas son palabras de Jesús, no son palabras de cualquier hombre, son las del Señor. Si Él dice, la prioridad es Él. Si alguno no aborrece padre, madre, hijos, hermanas, tíos, sobrinos, primos, trabajo, todo, no lo relega al plano que corresponde y me pone a mí en primer lugar, no puede ser mi discípulo. Y una vez que eres el discípulo del Señor y una vez que tú has puesto a Cristo en primer lugar, entonces el Señor te dice: ahora, todo color de rosa, no, todo negro y oscuro, tampoco. Ahora, discípulo de Cristo, lleva tu cruz, carga tu cruz y ven en pos de mí. Nosotros vamos detrás de Cristo, no vamos a la par de Cristo, vamos detrás de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la senda para andar, la senda para transitar. Él hace camino donde no hay. Por eso tú tienes que ir, tú y yo tenemos que ir detrás, en pos de Cristo. No a la par ni delante de Él, detrás,
porque el camino lo hace Cristo y nosotros seguimos por ese camino. Y el camino de Cristo es camino de luz, es camino de vida, es camino de eternidad. ¡Aleluya! Gracias. ¡Oh, gloria! Yo camino tras Cristo. ¿Cuántos caminan tras el Señor? Cargando tu cruz, cargando tu cruz. ¡Oh, gloria! Eso es un discípulo de Cristo. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo tenéis claro ahora, iglesia amada del Señor? Eso es. Y le estoy hablando a los jóvenes. Y le estoy hablando a los adultos. Nadie queda excusado. Y le estoy hablando a algún adolescente que pudiera ver acá. También le estoy hablando a cada uno de ustedes. Nadie queda excusado. Sí, sí. Lo que Cristo necesita hoy son discípulos, no meros creyentes. Yo no te voy a invitar a ser discípulo de Cristo. No estoy para hacerte ese tipo de invitación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te pido y te digo y te ruego, por la misericordia de Dios, transfórmate. Cámbiate de mero creyente a discípulo de Cristo. Como creyente te vas a perder, porque un creyente es un mero oidor. No sabemos si es un buen hacedor de la palabra. De creyente a discípulo. Y en esa perspectiva de discípulo, entonces tú tienes que entender que Cristo es el primero que ocupa el lugar aquí en mi corazón, en tu corazón, primer lugar. Y luego dice Jesús, ahora que yo ocupo el primer lugar, toma tu cruz y sígueme, y sígueme, y sígueme. ¿Por qué sígueme? Porque Él es el que hace el camino. Aleluya, tú no lo haces. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mentira, tontera, barbaridades que cantan, cosas estúpidas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Acá la verdad de Dios no dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aquí la verdad de Dios dice: toma tu cruz cada día y sígueme, en pos de mí, detrás de mí, no a la par ni adelante. Atrás de mí, dice el Señor, atrásito de mí. ¿Por qué? Porque yo soy vencedor, dice el Señor. Por cuanto yo soy vencedor, vosotros también sois vencedores. Amén. ¿Qué significa, Señor, atrás de ti? Significa Gálatas 2:20. ¿Me lo dice? Fuerte. Te ayudo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Parece un poco dura esta palabra, pero quiero decirte, hermano mío, que esta verdad bíblica se ha dejado de lado el día de hoy, porque en la mayoría de los púlpitos y por internet se predica un evangelio light, un evangelio aguado, un evangelio lindo y bonito. Ser cristiano es lindo y bonito. No, no es lindo y bonito y tampoco es feo y odioso. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, un discípulo de Jesús es glorioso, es maravilloso, es sobrenatural, es divino. Es el propósito de Cristo. Para eso vino Cristo, para hacer discípulos. Y estos discípulos son hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, para ir en contra del reino de las tinieblas. Amén, Señor. Para hacer temblar el infierno. Amén, oh Dios, oh Dios, ¿cuántos de vosotros hacéis temblar el infierno? Aleluya. Aleluya. Aleluya, entiende eso. Somos nosotros los que le causamos pavor y terror al infierno, a los demonios. No es al revés. Pero se les ha enseñado a la iglesia a ser muy pasiva, muy light, muy acomodaticia. Eso se le ha enseñado a la iglesia. Por eso es que la iglesia no tiene poder para ir en contra de los demonios, ir en contra del infierno. Un verdadero evangelio es un evangelio que entiende que está en guerra en contra del mundo de las tinieblas. Es una guerra permanente, continua. Perdóneme que sea persistente en esto, porque le estoy diciendo la verdad. ¿Qué cree que sucede en casa? ¿Qué cree que sucede en su trabajo? Solamente adversidad del infierno en contra de usted. Eso es. ¿Por qué las cosas no resultan? ¿Por qué las cosas no fluyen? Porque hay un diablo
asqueroso del infierno, derrotado. Cristo lo venció, Amén. que se está oponiendo en contra de tu vida, para que tú seas un fracasado, para robarte tu fe, robarte tu confianza en Dios, para que tú puedas exclamar y decir, ah, Dios no está conmigo, ah, Dios no responde, ah, no sé dónde estará Dios, ah, nunca escucho a Dios. Eso es lo que pretenden los espíritus inmundos. Pero en esta mañana tú tienes que entender que tú, como discípulo de Cristo, eres un hombre o una mujer vencedor en el mundo de las tinieblas. Así es. Aleluya, aleluya. Entonces, para ser discípulo de Cristo, la primera gran condición es que Cristo ocupe el primer lugar. Y la segunda condición que pone Jesús es llevar nosotros nuestra cruz. Llevar nosotros nuestra cruz e ir en pos de Él, detrás de Él, a las espaldas de Él, porque Él es el que hace el camino. Ah, no hay nadie. ¿Quién se lo pondrá al Señor? ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá hacerle al Señor retroceder siquiera una milésima de centímetro? ¿Quién? Si Él es vencedor, Él con su muerte y con su resurrección venció al mundo, venció al pecado y venció a la muerte. Aleluya. Por eso que Pablo el apóstol dice, y somos más que, dice, exclama y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Aleluya. Estos discípulos de Jesucristo pueden andar según la carne o según el Espíritu. ¿Sí? Así lo dice el apóstol Pablo. Podemos transitar en la vida según el fruto de la carne o según el fruto del Espíritu. Ambos tienen sus consecuencias. Ahora vamos a adentrarnos como discípulos de Cristo que somos, a entender y a comprender más cabalmente lo que implica, lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versos 11, capítulo 8 de versos 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder explicarla de manera tan rica como ella es, pero vamos a dar unas ideas generales que le va a ayudar a usted a vivir como verdadero discípulo del Señor. Romanos capítulo 8, versos 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 7 hace una explicación maravillosa, extraordinaria, el apóstol Pablo, a contar a partir del verso 7 en adelante de lo que significa vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y concluye él que nosotros arrastramos un cuerpo de muerte. Dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y entonces victoriosamente el apóstol Pablo exclama en este versículo, a partir del versículo 1, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si andamos conforme al Espíritu y no andamos conforme a la carne, no tendremos ningún tipo de condenación, viviremos en plena libertad. ¿Cuántos quieren vivir en plena libertad? Dice Jesús, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en esta mañana en el corazón? Quiero decirte a todos los que hemos recibido a Cristo que nosotros vivimos en plena libertad. Aleluya. Aleluya. Pero en este transitar, en este trecho que va desde aquí hasta la eternidad, desde aquí hasta que algunos de nosotros duerman en el Señor, es decir, perezcamos físicamente, o desde aquí hasta que suene la trompeta, en este transitar, es cómo hemos de vivir. Y aquí entonces la palabra del Señor nos dice, tú puedes vivir según la carne o según el Espíritu. Pero no hay ninguna condenación para los que viven según el Espíritu, y no según la carne. Entonces aquí hay un antagonismo entre andar según la carne y andar según el Espíritu. No podemos andar amigablemente en la carne y en el Espíritu. Sí, ¿por qué? Porque ambos se contradicen, se contraponen. Vamos a ver.
Sigamos leyendo ahora profusamente. ¿Ya? Versículo 2. Bueno, perdón, paréntesis. Usted sabe, la carne es esa naturaleza que está dentro de cada uno de nosotros, que nos lleva siempre al mal, a pecar. Es esa naturaleza que está dentro de nosotros, se llama el hombre viejo. El hombre viejo. Es esa naturaleza que te va a llevar siempre a hacer todo precisamente lo que es contrario a la voluntad de Dios. Eso se llama la carne. Dios es veraz. ¿A qué te lleva la carne? A mentir. Dios es puro y santo. ¿A qué nos lleva la carne? A la inmundicia, a la impiedad. Dios es luz. ¿A qué nos conduce la carne? A las tinieblas. ¿Ok? Considere eso mientras leemos. Por verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley fue dada al hombre para darle conciencia de pecado. Para eso fue dada la ley. Y ningún hombre nunca jamás en la historia de la humanidad ha sido capaz de cumplir toda la ley, excepto Jesús. Porque si un hombre cumplía absolutamente toda la ley en todas sus partes, ese hombre era declarado justo delante de Dios. Por eso entonces es que había que sacrificar animalitos para expiación por los pecados. Y entonces la sangre derramada de los animalitos y el sacrificio en ese holocausto, en ese altar, cubría los pecados de toda la humanidad. Mas ahora en Cristo es hecho justicia nuestra. Solamente Cristo cumplió la ley. Entonces, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, es en Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, entonces no, por ningún motivo debemos cumplir toda la ley. Tampoco significa que hay que transgredirla, pero en Cristo la hemos cumplido. 5. Porque los que son de la carne, como que dice, piensan, y los que son del Espíritu. Entonces aquí te habla de dos tipos de cristianos. Algunos cristianos carnales y otros cristianos espirituales. Vamos. Porque el ocuparse de la carne, ¿cuál es el resultado de ocuparse de la carne? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, podemos ocuparnos de la carne. Ya vamos a ver cuáles son los designios de la carne. Si nos ocupamos de la carne, sembraremos dentro de nosotros muerte. Pero si nos ocupamos del Espíritu, sembraremos ¿qué cosa? Vida y paz. Examínate tú cómo estás hoy. ¿Estás lleno de vida, lleno de paz, lleno de gozo? Ahí tienes un análisis interior. Te dirá si estás viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu. El que sigue. Por cuanto los designios, las voluntades, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estamos hablando a los discípulos de Jesucristo. La palabra de Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Si vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. Vamos ahora, dejémoslo ahí. Bueno, vamos, sigamos. Terminemos con la idea. Pero tenga eso presente. Versículo 9.
Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo pregunto en este día, ¿el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Amén, dígalo con convicción. ¿El Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Amén. ¿Cuándo vino a morar el Espíritu Santo en nosotros? Cuando recibimos a Cristo. ¡Aleluya! Eso lo vimos el domingo pasado. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muy bien. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El hombre viejo está muerto, pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién vivificará, transformará nuestros cuerpos cuando suene la trompeta? El Espíritu Santo. ¿Quién nos, si estamos en la tumba, quién nos levantará en cuerpo glorificado? El Espíritu Santo. Porque grande es Dios. ¿Entiende eso? Amén. Lo que estaba cantando. Porque grande es Dios. ¿Eso no es grande? ¿No es glorioso eso? Que tu cuerpo se volvió polvo y viene el poder de Dios, el Espíritu Santo trae tu ADN del cielo y lo mete en ese cuerpo que ya es polvo o es nada. Y vivifica tu cuerpo en un cuerpo glorificado. ¿Eso no es grande, no es poderoso? ¿Quién puede hacer eso? Solo el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué viene? Así que hermanos míos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. A esa naturaleza solo le debemos muerte. Muerte y tinieblas. Nada más que eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Atención, iglesia, discípulos de Cristo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A los inconversos? A la iglesia. A la iglesia. A nosotros. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso el pastor ha sido tan majadero, tan persistente. Aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprenda a tomar las decisiones de su vida en unidad con el Espíritu Santo. Ponga sobre la mesa sus decisiones. Ponga sobre la mesa sus planes. Ponga, escriba y ponga ahí. Y luego ore persistentemente al Señor y diga: Espíritu Santo, aquí está. Guíame, condúceme, enséñame, muéstrame. Dime, Señor, que si debo hacer o no debo hacer. ¿Cuántos de vosotros hacéis eso? ¿Cuántas veces la gente dice: será voluntad de Dios ir a tal lugar y ya tienen las maletas hechas y el pasaje comprado? Y están preguntando: Señor, ¿es tu voluntad que me case con esta chica, con este chico, y ya se compró un anillo de compromiso? Está bien, Señor, que me haya metido a estudiar esto, y ya está metido en el buque ahí, embarcado en estudiando algo. Señor, está bien haber comprado esta propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes no se le consultó al Espíritu Santo ni se le preguntó. No, usted no le va a pedir opiniones al Espíritu Santo, porque usted sería un necio. Yo sería doblemente necio si yo le pidiera opiniones al Espíritu Santo. ¿Cómo se le ocurre que el Espíritu Santo le va a dar su parecer, su mera opinión? El Espíritu Santo le indica por dónde ir, porque Él es el Espíritu de verdad. ¿Se entiende? Por lo tanto,
discípulos de Cristo, es de primerísima importancia que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es de primerísima importancia que usted ya comience a preguntarle de una buena vez: ¿cuál es tu voluntad, amado Espíritu Santo? Porque la haré. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Amén. Entonces aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Hoy más que nunca. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Hoy necesitamos más que nunca la dirección del Espíritu Santo. En todo, en todo, en todo, en todo. Aleluya. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué el sentir de la carne es muerte, Señor? Porque la palabra de Dios nos describe claramente cuáles son, cómo se manifiesta la carne dentro de nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, insiste nuevamente el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debemos andar nosotros? En el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa que el Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos enseña, nos muestra, nos dice a derecha o a izquierda. El Espíritu Santo dice no vayas. El Espíritu Santo dice ve. El Espíritu Santo dice esa decisión está errada, no lo hagas. El Espíritu Santo dice esa transacción que estás haciendo está mal. El Espíritu Santo dice por ese camino vas a perdición, por ese camino vas hacia abajo, desiste, no lo hagas. El Espíritu Santo nos enseña y nos conduce. Por eso es que es importante, iglesia amada del Señor, iglesia amada de Cristo, andando en el Espíritu. No significa pisar sobre huevos, no significa andar con alitas, no significa andar en puntilla, no significa hablar bajito, nada que ver. Andad en el Espíritu significa eso. Atento el corazón, atento el Espíritu a la voz, a la voz, a la voz del Espíritu Santo que nos habla. Y cuando escuchemos esa voz la vamos a confrontar con lo que dice la Biblia. Si esa voz que escuchamos contradice la Biblia, ¿es una voz de tu carne o es una voz del diablo? Si es del diablo, la vas a reprender en el nombre de Jesús. Si es de tu carne, le vas a decir: carne inmunda, te callas ahora en el nombre de Cristo. Toda voz que tú escuchas tiene que aprender a diferenciar la voz de Dios, voz del diablo, voz de la carne. ¿Se entiende? Entonces, vamos a andar en el Espíritu. Vamos a andar en el Espíritu. Y no debemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Y por qué? Ya no me está gustando esto. Vamos más adelante por si no le gustó. Porque el deseo de la carne, ¿cómo es? Y el del Espíritu. Y estos se oponen entre sí. ¿Para que no hagáis? Ay, el deseo de la carne, el deseo del Espíritu. ¿Van en paralelo? ¿Van en paralelo? No. ¿Cómo van? Contrapuestos, contrapuestos, contrapuestos. ¿Se entiende? Entonces, estos se oponen, están en conflicto permanente y continuo. Hay un continuo conflicto entre carne y espíritu, continuo y permanente. 18. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta? Un día ando en el espíritu. Aleluya, leo la Biblia, leo la palabra de Dios, de gozo, lloro. Señor, voy a obedecer. Señor, voy a vivir conforme a tu palabra. Señor, ya no hago más esto. Aleluya, se levanta temprano y ora y está en comunión con Dios. Y antes de ir a su trabajo, a su estudio, se levanta, lee la Biblia, tiene un tiempo de oración, consagra ese día al Señor, dedica ese día a Cristo y le dice al Señor que lo use para su gloria, que la use
para su gloria y se va feliz y se va en el metro donde se vaya apretado y con ciertos olores poco gratos, pero va alabando al Señor. Va en el Espíritu. Y algo pasó durante el día y el otro día se levanta hecho un basilisco. Vean en diccionario lo que significa eso. Hecho un basilisco, un quirquincho engrifado. Nadie, nada. Y entonces anda en la carne. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso no debe ser. Dice la palabra, si soy guiados... Vamos al 17, por favor, si es tan amable. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Podemos nosotros hacer un montón de cosas buenas, agradables y absolutamente loables. Eso no significa que vamos a andar en la carne. Andamos en la carne cuando hay ciertas manifestaciones dentro de nosotros, que ya la vamos a leer. No significa todo el día Biblia, todo el día orando, todo el día alabando, todas las 24 horas del día. Lindo sería que estuviéramos 24 horas del día en una oración intensa. Oh, eso es maravilloso. Estar en un espíritu de oración, en la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Pero tampoco quita que usted haga cosas buenas, deseables, gratas, que todos legítimamente hacemos. Eso no significa andar en la carne. No se confunda, por favor. Entonces, aquí habla claramente que el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Y entonces estos están en conflicto, para que un día no andemos en la carne y el otro día en el espíritu. Ahora, 18. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Al ser guiados por el Espíritu Santo, no es la ley la que nos dicta. A ver qué dice la ley. No cometerás adulterio. Bien. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice la ley? No podemos andar según la ley. Pero si andamos según el Espíritu clarito te va a decir, ¡Ey! Muchacho, honra a tu padre y a tu madre. Te va a decir el Espíritu Santo. ¡Ey, muchacho, joven! Honre a su padre y a su madre, obedézcale, ahí hay bendición. Sea afable, tierno con él, con ella. Contéstele de buena manera. Dígale sí mamá, sí papá. ¡Ey, padre! ¿Qué pasa? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y en disciplina del Señor. Sed tiernos y afables con ellos. Sí, Señor. ¿Qué? Es el Espíritu el que me está guiando, no es la carne. ¿Entiende? Aleluya. Habla, Señor. Habla, Señor. Porque si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. No, ¿qué dice? Los sí, los no. Los sí, los... Ahora ven para acá, cabrón. Mira, estos son los sí, estos son los no. Te guiáis por esto. No, Señor. No es la ley. Es el Espíritu Santo. ¿Entiende, joven? Es el Espíritu Santo. Ay, yo quiero vivir la vida, quiero lanzarme a la vida. Láncese a la vida, pero guiado por el Espíritu Santo y no por su carne. Aleluya. Aleluya. 19. Vamos a la letra chica. Atención. Ahora vamos a la letra chica, ¿eh? Vamos a hincarle el diente por si a alguien no le gustó. Vamos más profundo para que le guste menos. A ver. Lo que pasa es que el médico, yo sé eso, ¿eh? El médico se mete hasta lo más íntimo, hasta sacar lo que está malo. Y eso duele. Y eso incomoda. No sabré yo. Pero hay que hacerlo. Para bien nuestro. Y aquí el Espíritu Santo nos está hablando para bien eterno de nuestra vida. Por eso que tenemos que andar según el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa andar según la carne, pastor? Aquí va. Por si alguno tiene dudas. Adulterio. Para los casados. Fornicación para los solteros. ¿Sí? Es una obra de la carne. Una obra de la carne. Inmundicia.
impureza, deshonestidad. Eso es inmundicia. Lascivia. Lascivia. Una inclinación a los deleites carnales. Una inclinación al deleite carnal. Qué rico es ver esa peliculita subida de tono. Qué rico es sentarse con un vasito de buen alcohol, una botellita ahí, déjemela ahí, no la quite, y darle, qué agradable, y ver una peliculita para mayores, qué rico. Un buen deseo ver una buena película, pero que tiene que ser una película subidita de tono. Qué bonito es ver esas películas de horror, de terror. ¡Oh! Yo me asusto, qué agradable. No sabes que estás abriendo tu espíritu, tu mente, a espíritus inmundos que pueden penetrar y causarte daño. ¿Sí, Señor? Inmundicia, impureza, deshonestidad, idolatría. Idolatría. La prioridad. La prioridad. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? No. Yo conocí a algunas personas, no, a mí no me toquen mis hijos. Su esposo valía cero. Era nada. Todo era sus hijos. Y he conocido otra, ay, mi marido. Y los hijos nada. Era todo su marido. Idolatría. Mi trabajito, no me toquen mi trabajo, porque es mi trabajo y mi carrera funcionaria, y yo tengo que subir de rango, mis cursos, no hay tiempo para servir al Señor, hay tiempo para riqueza, porque mi trabajo. Idolatría. Yo junto cada pesito. No me hable de diezmo, no sea carnal, pastor. No me hable de ofrenda de primicia, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué material es el pastor hablando de ofrenda de primicia, de diezmo y de ofrenda? ¡Qué desagradable! Yo junto mis pesitos, idolatría. Cualquier lugar que ocupe, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón, eso es idolatría. Sea quien sea, sean personas o cosas. Conocí a una mujer que decía, no, yo el festival de Viña me preparo semana antes, y estaba mujer feliz, alborozada, un gozo carnal que ya no cabía en sí esa mujer, porque esa noche iba a empezar el festival, y estaba ya 2 horas antes sentadita, con papitas fritas, con ramitas, no sé, de verdad, un montón de tonteras para ver su festival, y que nada ni nadie nos permitía que nada ni nadie le alterara ver su festival, y cada noche ella gozaba al máximo. Conocí a una mujer así, qué horrible, fruto de la carne. Solo placer sensual, placer carnal, idolatría. Idolatría, hechicerías, que tiene que ver con todos actos de la suerte. Cualquier cosa. La tabla Ouija, cuídate, joven. Es inmundicia del infierno. Cuídate, joven. Ni siquiera chacotees con eso. El tarot. No, ni por broma. No te acerques a esa inmundicia. Porque eso te va a infectar con espíritus inmundos que te van a causar opresión. Estás haciendo un pacto con el infierno. Hechicerías. La gitanita que me dio la suerte, total le pasé 2 luquitas, que fue feliz, yo le puse la mano, me dio la suerte. No, nada de eso. Nosotros, ay, que la lectura de las hojitas de té. Qué bonito lo que me salió. Etcétera. Enemistades. Hay gente que no se sabe llevar bien con los otros. Eso es un fruto de la carne. Hay gente, a este lo paso, a este más o menos, con este ni a misa. No, hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios nos ha dado su amor. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso el pastor, ¿no es cierto?, majaderamente dijo, lean 1, 2 y 3 de Juan. El amor. Nosotros no tenemos nada que ver con enemistades, con pleitos. Donde entra él o ella, arde Troya. Donde quiera que sea. Pleitos, celos de todo tipo. La esposa cela al esposo, el esposo cela a la esposa. Aquel hermano que viene y Dios lo usa, el otro tiene celo porque no lo usa él. Celos, iras,
Esto ya me dio rabia. Hasta aquí ya estoy molesto con rabia, ya, no quiero seguir. Ira, no, ese es un fruto de la carne. Por eso dice el apóstol, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se airó alguna vez Jesús? Sí. Ay. ¡Sepulcro blanqueado! ¿O cree que le dijo a los fariseos? ¿Cómo cree que le dijo a los fariseos? Quiero decirle algo, muchachos fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados. No, soy sepulcros blanqueados. ¡Hipócritas! ¿Acaso no lo dijo con ira y con enojo? Claro que sí, pero él no pecó. Nosotros podemos airarnos en contra del pecado, airarnos en contra de la injusticia, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni que por la ira pequemos. Cuidado, porque dice la palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado con la ira. Contienda, continuamente conflictos, peleas, disensiones, riñas. Fruto de la carne, no puede haber en nuestra casa continuas riñas, continuas disensiones, no puede dentro de nuestra casa estar llena de enemistades, de pleitos, de celos, de contienda, disensiones, herejías, decir cualquier barbaridad. No es llegar y decir cualquier barbaridad. Dios me dijo esto y es una herejía horrible. No es llegar y decir. Aleluya. ¿Qué dice el 21? Después de herejías. Envidias. ¿Se da cuenta? Todos son frutos de la carne. Homicidios. Uy. El que le dice fatua a su hermano comete, ¿cómo dijo el Jesús? Necio queda expuesto al lago de fuego y azufre hirviendo. Y el que le dice fatuo es como un verdadero homicida. Nadie puede decirle fatuo uno al otro. Homicidios, borracheras, ¿sí? Cristianos que se emborrachan. Hay cristianos que se emborrachan. No, usted no se puede emborrachar, porque si no usted es un hombre carnal, una mujer carnal. No puede. Orgías. ¿Qué son las orgías? Satisfacción viciosa de apetitos desenfrenados. Eso no corresponde a un hijo de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios se va a meter en orgías? Y cosas semejantes a estas. Usted ve lo que ocurrió la semana recién pasada en ese concierto punk. ¿Era un concierto punk? ¿Algo así? ¿Un qué? Ya, un grupo de muchachos se metieron a ese pub y algo horroroso ocurrió. Hay ¿cuántos muertos? ¿2? 4 muertos ya. ¿Y a dónde se fueron esos 4 muchachitos? Al infierno. Así de horrible. Así de horrible. ¿Se da cuenta? Frutos de la carne, solo frutos de la carne. Mire toda esa cosa fea y horrible. Un partido de fútbol es una batalla campal, una destrucción, un daño. Frutos de la carne, frutos de la carne. Y cosas semejantes a estas. ¿Se da cuenta que deja la lista abierta? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando Pablo? Por favor, ¿me está escuchando? Atención. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Dígalo fuerte. A la iglesia. A la iglesia. ¿Y la iglesia somos? ¿A quién entonces el apóstol Pablo está hablando a quién? A nosotros. O sea que la iglesia, si se mueve según la carne, quiere decir que nosotros podemos vivir en función de esas cosas también. Sí, Señor. Y si nosotros vivimos de acuerdo a estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. ¿Dónde está el salvo siempre salvo? Yo le voy a dar duro con eso, ¿eh? ¿Dónde está el salvo siempre salvo? ¿Se da cuenta?
que esa es una doctrina mentirosa, es una herejía. Qué terrible, ¿no? Si practicamos estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los impíos, no le está hablando a los que a lo mejor pueden llegar a ser parte de la iglesia, le está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una voluntad, y esa voluntad nunca el Señor la ha anulado. Esa voluntad que está en ti y está en mí, el Señor no la ha anulado. Tú puedes decidir hacer aquellas cosas y puedes decidir no hacerlas. ¿Se entiende, iglesia? Amén. Entonces, podemos andar según la carne, pero también podemos andar según el Espíritu. Si andamos según la carne, andamos en vida de muerte y no heredaremos el reino de Dios. Mas si andamos según el Espíritu, andaremos en vida y paz. Tú decides. Si quieres ser un discípulo de Cristo, si eres un discípulo de Cristo, no puedes moverte según los deseos de la carne. Te digo, no. Muévete según el deseo del Espíritu, porque ese deseo te trae vida, gozo, paz y te lleva a la eternidad. Aleluya. Ahora en contraposición, y ambos se contraponen, para que no hagáis lo que quisierais. Hay contradicción, hay contraposición. O es el uno o es el otro, mas no los dos. Aleluya. Aleluya. Vamos a vivir conforme al Espíritu, hermano. Mas el fruto del Espíritu, lo que fluye del Espíritu, si somos hijos de Dios, si habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo que tiene que fluir de nosotros es el fruto propio del buen árbol. No puede fluir de nosotros como árboles de justicia un fruto inmundo. ¿Cómo es el fruto de la carne? Fruto de muerte. Ha de fluir de nosotros como discípulos de Cristo el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Lo primero es amor. Ya lo sabe usted. Por si no lo ha leído, se lo vuelvo a decir. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Lea esa maravilla de lo que es el amor. El fruto nuestro es amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Abre tu corazón para que fluya el amor de Dios. Aleluya. No tiene nada que ver con amor pasional, no. Es amor ágape, el amor de Dios. Amor, el Hijo de Dios, la hija de Dios, el discípulo de Cristo, debe fluir en amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué es el gozo? Dígamelo. Debe un sinónimo de gozo. Qué poco gozo hay en esta iglesia. No sabe lo que es el gozo porque no lo vive. Gozo, sinónimo. Alegría, ¿qué más? ¿Ah? Regocijo. ¿Algo más? ¿Cómo? Sentimiento de felicidad, claro que sí. El gozo es un estado de ánimo, de regocijo, de deleite, de paz en Dios. Saber que estoy en Él, saber que Él tiene el control de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de todas mis cosas. Puedo descansar en Dios y saber que por muy dura que pueda ser esa cruz que cargo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Oh, aleluya. El gozo del Señor es mi fortaleza. Paz. Donde tú entres, donde tú vayas, tú llevas un remanso de paz. Aleluya. Donde tú entras, donde tú vayas, se abren las puertas, dicen, llegó ella, llegó él, llegó la paz a este lugar. ¿No es lindo? Y ella se llama paz. Rosito se llama paz. Y es un remanso de paz. Aleluya. Sí lo es. Estoy profetizando. ¿No es? Sí lo es. Te amo porque era remanso de paz. Es más, nosotros, paréntesis, sin eso no se graba, jugamos con los nombres. ¿Qué nombre le vamos a ver a la Rocío? Y nosotros profetizamos. Y dijimos, cuando nazca ella, se va a llamar Rocío
paz, porque ella va a ser un rocío de paz, un rocío de deleite en nuestro hogar, a nuestra familia. Y así, así. Aleluya. Paz. De verdad que sí, así fue. Paciencia. ¿Te das cuenta? Mira el fruto del Espíritu. Mira, paciencia. 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 Carga esa cruz, discípulo de Cristo. Sé paciente, porque Dios aún, yo le digo a todos, sea un poquito paciente porque Dios aún no ha terminado conmigo. Téngame un poquito de paciencia. Y esa paciencia yo también la extiendo a cada uno de ustedes. Yo les tengo paciencia a cada uno de ustedes porque sé que Dios aún no ha terminado con cada uno de nosotros. Por eso les tengo paciencia. Porque si Él no tiene paciencia a mí, ¿quién soy yo para no tener paciencia a ustedes? Aleluya, la paciencia. Es un mundo impaciente. Para que usted sea una persona paciente. Benignidad, bondad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, templado, suave, apacible. Esa es una persona benigna, es una persona apacible, una persona templada, una persona que siempre incita a lo bueno, inclina todo a lo bueno, templado, no se quiebra fácilmente. Mansedumbre, muy similar a la templanza, manso, suave, tierno, afable, mansedumbre, mansedumbre. Y qué hermoso aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tu alma está agitada, si tu alma está convulsionada, si tu alma ahorita mismo está complicada, está alterada, yo te digo en el nombre de Jesús, pídele a Cristo que te inunde con mansedumbre y con humildad, porque si eres manso y humilde de corazón, seas varón o dama, hallarás descanso para tu alma. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Templanza, templanza. No, ¿qué es la templanza? No te vas a quebrar. La adversidad, los vientos contrarios, escúchame, la cruz que carga el sufrimiento, no te va a quebrar. Una espada bien templada de los caballeros de la época medieval. Lo que más le importaba a esos hombres era tener una espada templada al máximo. ¿Qué significa? Que los hombres tomaban la espada y la curvaban y la curvaban, y entonces el acero volvía a su centro, y era una espada perfectamente derecha. Por más que se curvaba, no se quebraba. Si se curvaba y se quebraba, no estaba bien templada. Vamos haciendo una nueva espada. Eso es templanza, volver a tu centro. Volver a tu centro. Si estás lleno del Espíritu Santo, entonces tú eres una persona templada. La adversidad no te quiebra. Los vientos contrarios no te quiebran. Porque te echan de la pega, no te quiebra. Porque se enferma uno que amas, no te quiebra. Porque tú mismo te enfermas, no te quiebras. ¿Entiendes eso? ¡Ah, no sirvo más al Señor! ¡Padre, que he orado por esta cuestión de enfermedad! ¡Y sigo peor! ¡Ya, se acabó! No, esa cuestión de que orar a Dios, que Dios sea la mentira. Llevo 20 años orando y no pasa nada. Eso no es templanza. Yo le pedí a Dios tal cosa, le pedí, Dios ni me escuchó. Así que ya no sirvo más al Señor. Eso no es templanza. Eso no es templanza. Vuelve a tu centro, vuelve a tu centro. Estás pidiendo mal, porque si sabes pedir, Él te va a dar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Paciencia, templanza. Y veréis la gloria de Dios en vuestras vidas. Oh, aleluya. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Claro que sí. No puede haber ley contra estas cosas maravillosas y gloriosas. No hay ley. Entonces, amados míos, iglesia preciosa del Señor, discípulos de Cristo que en esta mañana estáis escuchando, tenemos un gran desafío nosotros, cada uno de nosotros por delante. Atención acá. Y esto es que aprendamos a vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. ¿Cuántos discípulos de Cristo vemos acá? Amén. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Dame un amén. Amén. ¿Cuántos discípulos del Señor? Dame un amén de verdad. Amén.
Entonces, discípulo de Cristo, si alguno no aborrece padre, madre, hijos, hermanos, propiedades, cosas, no desecha eso y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, como discípulos de Cristo, no vamos a ir de este lugar con la firme convicción y con la decisión en la mente, en el corazón, en la voluntad de que Cristo hoy día pasa a ocupar el primer lugar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Amén. Luego entonces, vamos a llevar cada uno de nosotros nuestra cruz. Eso es un problema, una adversidad, un dolor, una tristeza, una angustia. Eso es alguna cosa contraria que nos acosa. Y vamos a ir en pos del Señor. Pero tengo que decirte algo. Venid a mí, dice Jesús, los que estáis atribulados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, aleluya. Aleluya. Los problemas a las plantas de la cruz del Calvario. La adversidad a las plantas de la cruz del Calvario. La necesidad a las plantas de la cruz. La falta de alimento, falta de abrigo, no sé, enfermedad, no sé lo que es, a las plantas de Jesús. A descansar en sus preciosas plantas. Toda nuestra ansiedad, echad toda vuestra ansiedad delante de Él. Toda vuestra ansiedad, echadla delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo estoy dispuesto a ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie, por favor, iglesia amada del Señor. Los que estáis dispuestos a ser verdaderos discípulos del Señor, cabeza inclinada, ojos cerrados. Este es un tiempo íntimo ahora de nosotros con el Señor. Oh, gloria. Aleluya. Padre bueno, he predicado tu palabra. Señor, he enseñado a tu iglesia. Estoy enseñando a tu iglesia lo que tú siembras aquí adentro de mi espíritu. Perdona, Señor, mi torpeza, perdona mi incapacidad, perdona mis limitaciones, pero espero, Padre, que tu palabra haya penetrado en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de tus discípulos, Señor. Y Padre bueno, te ruego que esta palabra haga vida dentro de nosotros. Amados míos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a seguir las pisadas del Maestro? No es ir a la par de Él, ni es ir delante de Él, es ir en pos detrás de Él. ¿Por qué? Porque Él hace el camino y nosotros andamos por su camino. Eso se llama la senda estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él, pero angosto y espacioso, angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. En esta mañana te digo en el nombre de Jesús, transita por esta senda angosta, camina detrás de Cristo. Eso significa caminar en obediencia a su palabra, en obediencia a sus enseñanzas, caminar detrás de lo que Él enseña, detrás de lo que Él muestra. Oh, aleluya. Eso es caminar en pos de Cristo. ¿Cuántos de los que estáis aquí, delante del Padre, eres capaz de tomar la firme decisión de decir: Señor, seré tu discípulo verdaderamente? ¿Cuántos? Levanten su mano, porque voy a ofrecer una oración por ti al Señor. Ojos cerrados, cabeza inclinada. ¿Cuántos verdaderamente dicen: Señor, voy a ser tu discípulo?